22%. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las pymes que no usan el sistema para pymes? ¿Qué más? La información no les sirve, no les aplica. Entonces, la modernización tributaria se hace cargo de eso. La modernización tributaria tiene un artículo 14A, que ya lo hemos visto, régimen general semi-integrado. Este pasó a la y este RIP. Estos dos pasaron al 14P, número 1 y número 2, ¿ya? Se corren en un artículo. Y el 14T, RIP, también recibe piso. ¿Por qué? Porque se nos muere. ¿Y qué nace? El artículo 14D, que se va a separar en número 3 y número 8. ProPyme, general o transparente. Entonces, vamos a ver cómo queda esto. En primer lugar, ahora tengo el 90% de los contribuyentes en los regímenes. Eso quiere decir que es exitoso, porque si no, se cambiarían acá. Entonces el régimen ProPyme atiende las necesidades de cualquier pyme. Es más, esto se está pensando en derogar a veces. ¿Sabes? Esto no debería existir. Deberíamos quedarnos con solo el ProPyme. Que desaparezcan las rentas presuntas. Es una distorsión muy grande en la economía. Bueno, están los nuevos regímenes, lo que hablamos, y ahora tenemos que definir qué es una pyme. ¿Qué voy a entender por pyme? El primer régimen que vamos a ver es el ProPyme general. El ProPyme general funciona en base a retiros, remesas y distribuciones. ¿Qué es un régimen tributario? ¿Se acuerdan que lo conversamos? Es un conjunto de normas y reglas que me permiten definir la contabilidad del contribuyente, la tasa de impuestos que voy a aplicar sobre la utilidad del ejercicio, cómo voy a controlar las utilidades acumuladas de ese contribuyente, cómo van a tributar sus propietarios respecto a esas utilidades acumuladas. Entonces este régimen sí va a controlar utilidades acumuladas y sus propietarios van a retirar esas utilidades en base a retiros, remesas o distribuciones, y ahí van a gatillar los impuestos finales. ¿Ya? Por eso este sistema, el ProPyme general, dice en base a retiros, remesas o distribuciones. A diferencia del transparente, que no aplica esa lógica, tiene otro sistema de tributación. Primer requisito: para acogerse al régimen ProPyme, al momento del inicio de actividades, el capital efectivo del contribuyente no puede superar las 85.000 UF. ¿Qué era el capital efectivo? Era el activo depurado. Muy bien. Porque cuando yo inicio, ¿qué es lo que tengo? Solo activos. No tengo pasivos. ¿Ya? Entonces mi total de activos, mi inversión, no puede ser superior a 85.000 UF.
Este es un requisito solo de inicio de actividades. Siguiente requisito. ¿Qué pasa cuando tengo una empresa que viene de otro régimen tributario y se quiere cambiar a este? Bueno, el primer requisito que tengo que ver, que es cuando yo me quiero cambiar, o bien yo ya estoy, tengo que mantener un promedio de ingresos inferior a las 75.000 UFs. Si la empresa tiene menos de 3 años, tiene 2 años, entonces lo considero ese promedio en 2 años. Este es un promedio que voy a analizarlo en 3 años. ¿El contribuyente se puede pasar? Sí, pero solo una vez en la vida se puede pasar en ese promedio, y las ventas, el promedio de ventas, no puede exceder las 85.000 UF. ¿Qué entiendo por ingresos del giro? Todos los ingresos operacionales, los ingresos esporádicos o extraordinarios no se consideran. El cálculo del ingreso se hace en función del registro de compras y ventas. Y el promedio para el cálculo del ingreso, ¿cómo lo tengo que hacer? Tengo que tomar todos los ingresos mensuales y lo divido en la UF del último día del mes y después consolido todos los meses. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una empresa relacionada? ¿Recuerdan que hemos conversado en el caso Ripley? Cuando Ripley vende las acciones. ¿Qué es lo que hace Ripley? Está parado en este ciclo. Acá está la controladora de Ripley y acá está Ripley. Voy a vender acciones, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago? Mira, voy a vender este pedacito de acá de acciones de Ripley. Si vendo eso, voy a pagar mucho impuesto. ¿Qué es lo que proponen? Vamos a dividir esto en 300 empresas. Porque dividiendo en 300 empresas, cumplo los requisitos para que cada una de ellas se acoja al 14 bis. Genero la utilidad, pero como dijimos, yo pago impuestos solo si retiro. No retiro, ¿pago impuestos? No. Como tuve tanto ingreso en todas estas chicas, dejan de cumplir los requisitos del 14 bis. Y al año siguiente se tienen que salir del 14 bis. Y al año siguiente, ¿cómo tributo yo? En base a percibido de vengado, pero del periodo, no de periodos anteriores. Entonces esa utilidad que generan se queda ahí emposada sin tributar. Eso se llamaba reventar una 14 bis en una figura elusiva. Entonces, esto es lo que genera un cambio tremendo en la legislación. ¿Por qué? Porque yo podría tener un gran grupo empresarial que me forme 500, 600, 8.000 sociedades chiquititas y cada una por sí misma cumple con los requisitos para acogerse a un régimen ProPyme. El ProPyme general tiene una tasa de un 25%. Es menor al 27%. Entonces, puedo generar un ahorro bastante importante. Y en los primeros años esto funcionó con tasa 10% y después 12,5%. Por lo tanto, ¿le interesaría a un gran conglomerado acoger a toda su empresa al ProPyme? Por supuesto que sí. ¿Cómo nos defendemos de eso como Estado? Voy a colocar algunos requisitos. ¿Ya? Esta cuestión no puede ser tan fácil. No puede ser que yo haga esto y de esa manera burlo la norma. Tiene que haber algo detrás que me permita acogerme y evitar que los que quieren acogerse, que no son pymes, se acojan.
Y eso se llama la norma de relación. Y voy a aplicar la norma del artículo octavo, número 17 del Código Tributario. En la norma del artículo octavo, número 17, me dice ¿qué voy a entender por empresas relacionadas? Cuando ustedes estudiaron la ley de mercado de valores corporativa, ¿qué era una filial? ¿Qué era una ligada? ¿Qué era control? ¿Se acuerdan? No se acuerdo haberlo visto. ¿Ya digo mis? ¿Por qué mira tantos poderes y levanta la vista? Ignacio. Ay, escondiéndose, no me pregunte. Peter. ¿Qué hizo en la galería? Bauer. Son. Estamos preocupados de inglés en la galería. Tengo control cuando tengo el 50% o más de participación, o bien que podría tener un acuerdo de actuación conjunta que me permite tener ¿qué cosa? El control del directorio. Tengo una filial, si hay relación, cuando tengo más del 10% de participación. Entonces, ¿qué me va a decir esta norma? Cuando tengo un controlador y tengo controladas, yo voy a tener que sumar todos los ingresos. Y esto se llama aguas abajo, aguas arriba. Aguas abajo, el controlador contamina hacia todos hacia abajo. Y aguas arriba se contaminan todos hacia arriba, que están bajo la figura de un controlador común. ¿Ya? Y esto quiere decir que todas estas empresas tienen que sumar todos los ingresos del grupo. Y también cuando están bajo un dueño o propietario que tenga también más del 10%, pero menos del 50%, voy a también incorporarlo, pero proporcional por la participación. Si tengo el 20%, me traigo el 20% de los ingresos. Las matrices coligantes, filiales o coligadas, también voy a tener que revisar para el cómputo cómo están funcionando. Si hay control o solamente hay influencia significativa, pero no tengo control. Veamos este ejemplo. La sociedad Z tiene el 40% de C y tiene el 20% de D. Z tiene ingresos por 40.000 UF. Respecto de C, ¿cuánto se tiene que traer? Para efecto de su cálculo de límite. 40% de 10.000, o sea, tengo 40.000, 44.000. Y de D, ¿cuánto me tengo que traer? Equivale a 8.000. Entonces, tengo 52.000 UF de ingreso para efecto de del cómputo del límite. Esto no quiere decir que yo voy a tildar por los 52.000. Esto es solo un cálculo que yo hago para ver si cumplo los requisitos para hacer propina. Ahí está lo que decía. C. ¿Qué pasa con ella? Mira, tengo 10.000, pero tengo que traerme el 40% de 40.000. ¿Y va a equivaler a cuánto? 16.000. Entonces se va a contabilizar 26.000 porque hay contaminación aguas abajo. Y D también tiene sus 40.000, pero tiene que traerse el 20% de 40.000. Entonces D tiene 48.000 para este cómputo. ¿Por qué? Porque se contaminó
no tiene que sumar, D no tiene que sumar a C y C no tiene que sumar a D. ¿Por qué? Porque no tienen un controlador común. Son solo influencias significativas. Veamos ahora. El viejito tiene el 30% de A y tiene el 20% de B. ¿Está generando influencia significativa a ellos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Tiene relación con B? Sí, es una persona natural que está en común entre ambas sociedades. Por lo tanto, tiene que sumarse el 20% de los ingresos de B a la sociedad A. ¿Sí cómo cambia la figura? Acá tengo una sociedad. Pero si acá tengo una persona natural, la persona natural obliga a sumar. En este caso, no tengo que sumar. Pero aquí por tener una persona natural, sí tengo que sumar. Entonces, este procedimiento lo tienen que hacer todos los contribuyentes el 31 de diciembre. No tienen que solamente calcular su RLI, tienen que calcular si cumplo los requisitos para seguir siendo ProPyme el próximo año. ¿Qué pasa si no cumplo los requisitos? ¿Qué tengo que salir? Pero aguantar el próximo año. Y vamos a ver cómo se hace la salida. Recuerden, tope 85.000 UF solo una vez. Cuando miramos aquí ese 98% de pymes y lo comparo con el 90% que quedó ya, es porque hay un grupo de contribuyentes que, si bien es cierto, dado su nivel de ingresos, dado los patrimonios que tienen, son pymes, clasifican como pymes, puesto que sus ingresos son inferiores a 75.000 UFs. Realizan actividades que no son propiamente tal de pyme. ¿Qué ha dicho el legislador? Mira, una empresa que se dedique a la actividad inmobiliaria no es una actividad de pyme. Una empresa que se dedique a la venta de acciones, instrumentos financieros, transar en la bolsa, ¿cierto? Depósitos a plazo, fondos mutuos, sociedad de inversión, eso es una actividad de pyme. No parece mucho que una pyme vaya a hacer eso. Oye, voy a emprender y voy a poner una empresa para comprar y vender acciones. No. De partida necesito mucho capital para eso. Esas no son actividades pymes. Entonces el legislador, ¿qué es lo que ha dicho? Mira, uno, tienes que tener los requisitos de entrada, los ingresos y el capital efectivo si que estás recién iniciando. Dos, tienes que tener el tema de las empresas relacionadas. Y tres, ojo con estas actividades. Yo te permito que tengas de estas actividades. Que si tienes un saldo de caja, lo inviertas en fondos mutuos, en depósito a plazo. Si te quieres aventurar un poco más, ya invierte en la bolsa y obtén rentabilidades. Pero estos ingresos, estos instrumentos, no pueden superar el 35% del total de los ingresos de la pyme. Si ya supera el 35%, 60%, 40%, ya no tengo tanta venta de pymes, estoy dedicándome a otras actividades que no son de pymes. Ahí está lo que decíamos, explotación de bienes raíces y de capitales mobiliarios, salvo los bienes raíces agrícolas, eso sí me los perdono. Participación en contratos de asociación o cuentas en participación, o tenencia de derechos sociales, acciones en sociedades, cuotas de fondos de inversión. Claro, si yo tengo puras empresas relacionadas, yo soy una sociedad holding, soy pyme,
Tal vez sea pyme por mi nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque las otras empresas me mandan sus dividendos y yo después, ¿qué es lo que hago? Los deduzco y me quedo sin ingresos. Entonces, esas lucas que hago yo las tomo y las invierto en otras cosas. O las distribuyo. Pero esos ingresos nunca me quedan a mí registrados como ingresos tributables. Porque el fuerte sería recibir dividendos, sería recibir retiros, y en la reley, ¿qué es lo que hago? Las deduzco. Entonces, esos ingresos no quedan registrados, entonces yo no mira así, pues es una pyme. No es pyme. Porque esas actividades son de contribuyentes un poquito más grandes. Si quiero ingresar al régimen ProPyme, igual tengo que revisar el año anterior a incorporarme al régimen ProPyme. Acá no voy a considerar ingresos extraordinarios o rentas esporádicas. Hagamos un ejemplo de esto. ¿Qué vamos a hacer un ejemplo? Si la circular es un ejemplo mejor todavía. Vamos a la circular.